Sí, la vida cambia sin pedir permiso, pero antes de todo esto, antes del silencio que se instaló como polvo en los rincones, existía un tiempo donde todo estaba vivo. Todo era olor a canela, risa de niños corriendo entre los naranjos y el sonido del agua cayendo en la acequia. Me despertaba cuando todavía las estrellas brillaban en el cielo de los molinos. Siempre me gustó ese momento, cuando el pueblo dormía y solo se escuchaba el canto de los gallos a lo lejos. Me llamo Carmela Soledad Moreno, y si estás escuchando esto, quiero que sepas que lo que voy a contarte es verdad. Cada palabra salió de este pecho viejo, de esta memoria que todavía se niega a olvidar. Tomaba mate mientras el amanecer pintaba de rosa las montañas. El aire frío me pellizcaba la cara, pero me gustaba. Me hacía sentir viva. Después entraba a la casa, y ahí estaba él. Ernesto, mi Ernesto. Con su camisa a cuadros remendada 1000 veces, con esa sonrisa torcida que me enamoró cuando tenía 17 años. Él ya estaba preparando el fuego para calentar agua. Nunca me dejaba hacer todo sola, aunque yo insistiera. Teníamos 6 hijos. 6 bocas que alimentar, 6 corazones latiendo bajo ese techo de zinc. Y no era fácil, pero era nuestro. Era lo que habíamos construido juntos, con las manos callosas y el amor que no necesitaba palabras bonitas para existir. Si me estás escuchando desde algún lugar lejano, me pregunto quién eres. ¿Tienes familia? ¿Sabes lo que es amar tanto que duele? Dime de dónde me escuchas. Me gusta pensar que esta historia mía puede llegar a alguien que necesite saber que no está solo en su dolor. Los Molinos quedaba en las montañas de Tucumán, Argentina. Un pueblo chico donde todos se conocían, donde los chismes volaban más rápido que las palomas. Yo era la partera del pueblo. Desde los 20 años traía niños al mundo. Mis manos habían recibido a más de 200 bebés. Cada llanto era una victoria. Cada parto difícil era una batalla que ganaba con paciencia y fe. Las mujeres me buscaban en plena noche, golpeaban mi puerta con urgencia, y yo siempre iba. No importaba el cansancio, no importaba la distancia. Cuando una vida nueva quería nacer, yo tenía que estar ahí. Ernesto trabajaba en la cantera. Rompía piedras bajo el sol que partía el cielo. Volvía a casa con la ropa blanca de polvo, con las manos cortadas, pero siempre sonriendo. Siempre encontraba fuerzas para cargar al más chiquito en los hombros, para preguntarles a los mayores cómo les había ido en la escuela. Nuestro amor no era de esos que se ven en las películas. Era más simple, más real. Era él trayéndome un clavel rojo que arrancaba del jardín de doña Eugenia. Era yo dejándole el último pedazo de carne en el plato. Era mirarnos en silencio y entendernos sin palabras. Las noches eran nuestro momento. Cuando los niños dormían, nos sentábamos en el patio. Él fumaba un cigarrillo armado a mano. Yo tejía con lana que compraba en el mercado de San Miguel. El cielo estaba tan lleno de estrellas que parecía que Dios había derramado azúcar sobre terciopelo negro. Y ahí, en ese silencio compartido, yo sentía que todo valía la pena. Pero la vida, mi querido amigo, la vida te pega cuando menos lo esperas. Y a mí me pegó un martes de julio. Hacía frío, ese frío de montaña que te cala los huesos. Ernesto había salido temprano a la cantera como siempre. Los niños desayunaron, se fueron a la escuela. Yo me quedé preparando las hierbas para un parto que tenía esa noche. A eso del mediodía, tocaron la puerta con golpes desesperados. Era don Claudio, el capataz. Tenía la cara descompuesta, las manos temblando. No hizo falta que hablara. Sus ojos me dijeron todo. Hubo un derrumbe en la cantera. 3 hombres quedaron sepultados bajo las rocas. Ernesto era uno de ellos. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Las piernas me temblaban, el corazón me golpeaba el pecho como un pájaro enjaulado. Cuando llegué, vi el montón de piedras. Vi a los hombres cavando con palas,
con las manos, con lo que podían. Y vi la camisa a cuadros de mi marido asomando entre las rocas. Todavía tenía ese olor a él, a sudor y tabaco. Pero él ya no estaba ahí. Ya se había ido a un lugar donde yo no podía seguirlo. Me arrodillé en la tierra. No lloré. No pude. El llanto se me quedó atascado en el pecho como una piedra igual a las que lo habían matado. Los niños llegaron corriendo de la escuela. La mayor, Rosa, tenía 13 años. Cuando me vio ahí, en el suelo, entendió todo. Se puso a llorar. Los demás la siguieron. Y yo tuve que levantarme. Tuve que limpiarme el polvo de las rodillas y convertirme en piedra para no desmoronarme delante de ellos. El velorio fue en mi casa. Todo el pueblo vino. Trajeron comida. Trajeron palabras que no servían de nada. Trajeron lágrimas ajenas que no aliviaban las mías. Yo me quedé sentada junto al cajón toda la noche. Le hablé en silencio. Le pedí perdón por todas las veces que había sido dura con él. Le agradecí por los años que me había dado. Y cuando salió el sol y llegó el momento de llevárselo al cementerio, finalmente lloré. Lloré tanto que pensé que me iba a secar por dentro. Me quedé viuda a los 38 años, con 6 hijos, sin un peso en el bolsillo, sin nadie que me ayudara de verdad. La gente te consuela los primeros días, pero después cada uno vuelve a su propia vida. Y ahí quedas tú, sola, con tu dolor y tus responsabilidades. Me quedé viuda a los 38 años, con 6 hijos, sin un peso en el bolsillo, sin nadie que me ayudara de verdad. La gente te consuela los primeros días, pero después cada uno vuelve a su propia vida. Y ahí quedas tú, sola, con tu dolor y tus responsabilidades. El primer año fue el peor. No solo por la ausencia de Ernesto, sino porque tuve que aprender a ser 2 personas. Tenía que ser la madre dulce que consolaba las pesadillas, pero también el padre firme que ponía límites. Tenía que coser los vestidos de las niñas, pero también reparar el techo cuando se rompía. Tenía que cocinar, limpiar, lavar, planchar y además trabajar. Porque la muerte no paga las cuentas. La tristeza no llena estómagos. Hay cosas de ese tiempo que preferiría no recordar, como la noche en que no teníamos nada para cenar, literalmente nada. Los chicos me miraban con esos ojos hambrientos y yo no tenía nada que darles. Herví agua con sal y les dije que era sopa. Rosa, que ya sabía leer las mentiras en mi cara, me miró pero no dijo nada. Se tomó su agua con sal sin protestar. Los demás la siguieron, y yo, después de acostarlos, me senté en el patio y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Aprendí a ser inventiva. Cuando no había carne, hacía tortillas con lo que fuera. Huevos de las gallinas que teníamos en el patio. Verduras que sacaba de la huerta. A veces la vecina me regalaba papas y con eso hacíamos 3 comidas. Los chicos nunca se quejaban. Creo que sabían que yo hacía lo que podía. O tal vez tenían miedo de que si se quejaban, la situación empeorara. El trabajo como partera me salvó. No pagaba mucho, pero algo era algo. Y además, me daba un propósito. Cuando estaba atendiendo un parto, no pensaba en mi desgracia. No pensaba en la cama vacía. No pensaba en los brazos que me faltaban. Solo pensaba en traer esa nueva vida al mundo de manera segura. En ser las manos de Dios en ese momento sagrado. Recuerdo uno de los partos más difíciles que atendí en esos años. Era una muchacha muy joven, casi una niña. Tenía 15 años y había quedado embarazada de su novio, que después la abandonó. Su familia la había echado de la casa. Estaba viviendo en un ranchito prestado, sola, asustada, sin nadie. Alguien me avisó y fui a verla. Cuando llegué, ya había empezado el trabajo de parto. Pero algo andaba mal. El bebé estaba atravesado. Yo sabía que si no lograba acomodarlo, tanto ella como el bebé podían morir. Y no había tiempo de llevarla al hospital de San Miguel.
Estábamos a 2 horas de ahí y ella ya estaba sangrando demasiado. Hice lo que tenía que hacer. Le hablé con calma aunque por dentro estaba aterrada. Le pedí que confiara en mí. Metí las manos y con cuidado, con mucha paciencia, empecé a girar al bebé. La muchacha gritaba de dolor, sudaba. Me agarraba el brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. Pero no podía parar. Si paraba, morían los dos. Tardé casi 1 hora, pero lo logré. El bebé giró, y después de 3 pujas más, nació. Una niña perfecta, llorando con fuerza. La muchacha también lloró, pero de alivio. La limpié, la envolví, se la entregué a su madre. Es tu hija, le dije. Está sana, está viva, y vos también. Esa muchacha no tenía cómo pagarme, pero 2 días después apareció en mi casa con un pollo vivo. Es todo lo que tengo, me dijo. Yo lo acepté y con ese pollo hice caldo para mis hijos durante 3 días. Así era la vida entonces. Un trueque constante, una ayuda que se devolvía con otra ayuda, una red invisible de mujeres sosteniéndose unas a otras. Los años pasaron y los chicos fueron creciendo. Rosa se hizo mujer casi de la noche a la mañana. A los 16 ya parecía una adulta, seria, responsable, con esa mirada vieja que tienen los que crecieron demasiado rápido. Santiago el segundo era el rebelde, siempre peleándose con sus hermanos, siempre desafiándome. Discutíamos mucho. Él me decía que no era su padre, y yo le gritaba que hacía lo mejor que podía. Una vez me dijo que ojalá me hubiera muerto yo en lugar de papá. Me dolió tanto que no le hablé durante 3 días. Después vino a pedirme perdón, llorando, y yo lo abracé, porque entendía. Él también estaba sufriendo a su manera. Los otros 4 eran más tranquilos. Juan era callado, se pasaba horas leyendo libros viejos que encontraba en el basurero. Mercedes era soñadora, siempre dibujando flores en cualquier papel que encontraba. Pedro era el gracioso, siempre tratando de hacernos reír cuando las cosas se ponían duras. Y la más chica, Ana, era mi sombra. Me seguía a todos lados. Mamá, ¿a dónde vas? Mamá, ¿puedo ir? Mamá, ¿me esperás? No sé cuántas veces la llevé conmigo a los partos. Se quedaba sentada en un rincón, mirando todo con esos ojos curiosos. Después me preguntaba 1000 cosas. ¿Por qué gritan? ¿Les duele mucho? ¿Los bebés siempre lloran al nacer? Le explicaba todo con paciencia. Le enseñaba los nombres de las hierbas que usaba, cómo preparar un té para los dolores, cómo cortar el cordón umbilical. Pensé que tal vez ella seguiría mis pasos, que se convertiría en partera como yo. Pero Ana tenía otros sueños. Quería ser maestra. Y lo fue. Estudió, se recibió y ahora da clases en una escuela de Córdoba. No la veo hace 4 años. Cuando Rosa cumplió 18, conoció a Fernando. Era un muchacho de Salta que había venido a Los Molinos a trabajar en la cosecha. Era educado, trabajador, con buenos modales. La primera vez que la vi mirarlo, supe que se había enamorado. Tenía esa expresión que todas tenemos cuando conocemos a alguien especial, esa mezcla de miedo y esperanza. Fernando venía a casa seguido. Se sentaba en la galería conmigo y hablábamos. Me contaba de su familia, de su pueblo, de sus planes. Yo lo estudiaba. Trataba de ver si era bueno para mi hija, si la haría feliz, si la cuidaría como ella merecía. Un día me pidió permiso para casarse con Rosa. Me lo pidió de la manera correcta, con respeto, mirándome a los ojos. Le dije que sí, pero con una condición. Si algún día le haces daño a mi hija, le dije, te las vas a ver conmigo. No me importa qué tan lejos estés, te voy a encontrar. Él tragó saliva y asintió. Nunca le haría daño, señora Carmela. La amo. Y creo que era verdad. Se casaron un mes después en la iglesia del pueblo. Fue una boda simple, sin mucha plata, pero llena de amor.
Rosa estaba hermosa con un vestido blanco que habíamos conseguido prestado. Yo lloré durante toda la ceremonia. No de tristeza, sino de orgullo. Mi hija se casaba. Mi hija comenzaba su vida. Y aunque me dolía que se fuera, sabía que era lo correcto. Que no podía retenerla para siempre. Que los hijos no son nuestros, son prestados. Y hay que dejarlos volar cuando llega el momento. Después de la boda, se fueron a vivir a Salta. La casa quedó más vacía. Pero los otros 5 seguían ahí, demandando atención, comida, cuidado. Seguí adelante. Como siempre. Porque no había otra opción. Santiago se fue un año después. No se casó. Simplemente un día anunció que se iba a Buenos Aires. Que no aguantaba más el pueblo. Que quería algo más. Discutimos. Le dije que era un ingrato, que lo había criado sola y así me pagaba. Él me dijo que justamente por eso se tenía que ir. Que no quería terminar como yo, atrapado en un pueblo chico sin futuro. Sus palabras fueron como cuchillos, pero lo dejé ir. Porque también entendía. Nadie quiere vivir en la sombra de la tragedia de sus padres. Juan se fue después, Mercedes también, Pedro, uno por uno, como pájaros dejando el nido. Ana fue la última. Cuando se fue a estudiar a Córdoba, me quedé sola en esa casa que antes rebosaba de vida. Y entonces empezó el silencio verdadero. El silencio que pesa. El silencio que grita. Al principio me escribían. Cartas cada tanto. Rosa me contaba de sus hijos. Santiago me mandaba algo de dinero en Navidad. Los otros también mantenían contacto, aunque cada vez menos frecuente. Pero con el tiempo, las cartas se espaciaron. El dinero dejó de llegar. Las llamadas se volvieron más cortas, más protocolarias. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien. Bueno, te tengo que dejar, estoy ocupada. Chau. Y yo entendía. Tenían sus vidas, sus trabajos, sus propias familias, sus propios problemas. No podía pedirles que dejaran todo para venir a ver a una vieja. Pero dolía. Dios, cómo dolía. Haber dado todo y quedarme con nada. Haber criado 6 hijos sola y terminar sola de todas formas. Hubo años muy oscuros. Años donde me despertaba y me preguntaba ¿para qué? ¿Para qué levantarme? ¿Para qué seguir? ¿Para qué vivir? Nadie me necesitaba. Nadie me extrañaba. Si moría esa noche, tardarían semanas en darse cuenta. Tal vez meses. Pensé en formas de acabar con todo. En tomar todas las pastillas que tenía guardadas. En caminar hasta el río y dejarme llevar. En simplemente acostarme y no levantarme más. Pero algo siempre me detenía. Tal vez era cobardía. Tal vez era ese último hilo de esperanza de que las cosas podían mejorar. O tal vez era simplemente esa terquedad que siempre me caracterizó. Esa negativa a rendirme que me había mantenido viva todos estos años. Los partos también empezaron a escasear. Las mujeres jóvenes preferían ir al hospital. Decían que era más seguro. Y tenían razón. Yo ya era vieja. Las manos me temblaban. La vista no era la misma. Podía cometer errores. Así que poco a poco fui quedando en desuso. Una reliquia del pasado. Una tradición que ya no era necesaria. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, alguien todavía me buscaba. Generalmente mujeres mayores que preferían las manos de alguien conocido. O mujeres que no tenían dinero para el hospital. Y yo iba. Siempre iba. Porque era lo único que me quedaba. La única forma en que todavía podía sentirme útil. Recuerdo una noche de tormenta. Llovía tanto que las calles se habían convertido en ríos de barro. Los truenos sacudían las paredes. Yo estaba acostada, escuchando la lluvia, cuando tocaron mi puerta con desesperación. Era don Roque, el del almacén. Su nuera estaba de parto y había complicaciones. El camino al hospital estaba cortado por la tormenta. No podían salir. Necesitaban mi ayuda. Me vestí, agarré mis cosas y salí bajo la lluvia. El agua me empapó en segundos. El viento me empujaba.
El barro se me pegaba a las botas, pero seguí caminando, porque alguien me necesitaba. Y cuando alguien te necesita, no importa nada más. Llegué a la casa de don Roque. Su nuera estaba en la cama gritando. El bebé venía de nalgas. Otra vez. Parecía que esos eran los únicos partos que me tocaban últimamente. Los difíciles. Los que podían salir mal. Trabajé durante horas. La tormenta rugía afuera. Los truenos iluminaban la habitación con flashes blancos. Yo tenía las manos dentro de esa mujer, tratando de girar al bebé, sintiendo cómo el tiempo se acababa. Ella estaba exhausta. Yo también, pero no podíamos rendirnos, y de repente lo logré. El bebé giró, y con la siguiente contracción empezó a salir. Primero las piernas, después el cuerpo, finalmente la cabeza. Un varón. Pero no lloraba. Estaba azul, quieto. Mi corazón se detuvo. No, no ahora, no después de todo esto. Le di vuelta, le limpié la boca, le soplé suavemente en la cara. Nada. Le di unas palmaditas en la espalda. Nada. La habitación estaba en silencio. Todos miraban, esperando, rogando, y entonces, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, el bebé tosió, escupió líquido, y lloró. Un llanto fuerte, indignado, hermoso. La habitación estalló en alegría. La madre lloró. Don Roque me abrazó. Yo solo sonreí, temblando de agotamiento y alivio. Volví a mi casa cuando ya había amanecido. La tormenta había pasado. El cielo estaba despejado. Me saqué la ropa mojada, me bañé con agua fría, me acosté, y dormí el sueño de los justos, porque había salvado una vida, porque todavía servía para algo. Esos momentos eran los que me mantenían viva, los momentos donde todavía podía hacer la diferencia, donde todavía importaba que yo existiera. Pero eran cada vez más raros, y entre un parto y otro había semanas, a veces meses de silencio, de soledad, de vacío. Seguí siendo partera. A los 70 años todavía atendía partos. Las mujeres del pueblo decían que yo tenía manos benditas, que ningún bebé se moría conmigo. Eso me llenaba de orgullo. Era lo único que me quedaba. Mi legado. Más de 300 niños habían nacido entre mis manos. 300 vidas que yo había ayudado a comenzar. Un día llegó al pueblo una muchacha de la ciudad. Se llamaba Lucía. Estaba embarazada y sola. Su familia la había echado por quedar encinta sin estar casada. Llegó con una mochila y lágrimas en los ojos. Alguien le dijo que me buscara. Toqué mi puerta un atardecer. Cuando la vi, me vi a mí misma. Sola, asustada, sin nadie. Le abrí la puerta de mi casa y de mi corazón. Le dije que se quedara conmigo hasta que naciera el bebé. Ella lloró. Me abrazó como si yo fuera su madre. Y en cierto modo, lo fui. Lucía se quedó conmigo 6 meses. La cuidé como había cuidado a mis propios hijos. Le enseñé a tejer. Le conté historias de mi vida. Le preparaba comida caliente y le daba el mejor lugar junto al fuego. Cuando llegó el momento del parto, fue difícil. El bebé venía de nalgas. Lucía gritaba de dolor. Yo le agarré la mano y le dije que respirara, que confiara en mí. Y después de 8 horas, nació. Un varón hermoso, con pulmones fuertes y ojos negros. Lucía lo miró y lloró. Me dijo que lo llamaría Ernesto, en honor a mi marido, porque en esta casa había encontrado la familia que había perdido. Ese día lloré también. Lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que estaba ganando de nuevo. Lucía se quedó 2 años más en Los Molinos. Consiguió trabajo en la escuela como maestra. Yo cuidaba al pequeño Ernesto mientras ella trabajaba. Y por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvió a tener vida. Volvió a tener risa de niño. Volvió a tener propósito. Un día, Rosa vino a visitarme. Trajo a sus nietos. Me pidió perdón por haberme abandonado. Me dijo que había sido una ingrata, que yo no merecía el olvido que le habían dado.
Le dije que no hacía falta perdón, que yo la entendía, que la vida jala para todos lados y a veces olvidamos de dónde venimos, pero que nunca es tarde para volver. Ahora tengo 82 años. Ya no atiendo partos. Las manos me tiemblan mucho. La vista ya no es la misma. Pero todavía vivo en mi casita de los Molinos. Lucía y el pequeño Ernesto vienen todos los domingos. Rosa me llama cada semana. Santiago me envió dinero para arreglar el techo. Mis otros hijos también han vuelto, de a poco, con sus propias disculpas y sus propios arrepentimientos. He aprendido que la vida no es justa, que das y das sin recibir nada durante años, que el amor duele más de lo que cura. Pero también he aprendido que vale la pena, que cada momento de dolor te enseña algo, que cada lágrima riega algo que después florece. Si me preguntas si volvería a vivir todo de nuevo, te diría que sí, con el mismo dolor, con la misma soledad, con el mismo olvido, porque hasta en lo más oscuro encontré luz. Encontré mi propósito, encontré mi fuerza. Hoy me desperté temprano, como siempre. Tomé mate mientras el sol pintaba las montañas de rosa. Entré a mi casa y miré las fotos en la pared. Ernesto joven, sonriendo con su camisa a cuadros. Mis 6 hijos cuando eran pequeños. Rosa con sus nietos. Lucía con el pequeño Ernesto. Todas las vidas que pasaron por esta casa. Todas las vidas que toqué con estas manos arrugadas. Salí al patio. El naranjo que planté hace 50 años está lleno de frutos. Las flores de jazmín perfuman el aire. Los pájaros cantan en las ramas. Y yo, Carmela Soledad Moreno, sigo aquí. Todavía respirando, todavía recordando, todavía creyendo que la vida, a pesar de todo, vale la pena. Porque al final, no importa cuánto te olviden, no importa cuánto duela, lo que importa es que amaste, que diste, que dejaste huellas en este mundo, y esas huellas no se borran nunca. Se quedan grabadas en el alma de cada persona que tocaste, aunque ellos no lo recuerden, aunque ellos no lo sepan. Y ahora, si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia completa, quiero agradecerte. Dime de dónde me estás escuchando. Dime si algo de lo que conté tocó tu corazón, porque estas palabras no son solo mías, son de todos los que han sufrido en silencio, son de todos los que han amado sin recibir nada a cambio, son de todos los que siguen de pie, a pesar de todo. La vida me enseñó que no somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos con lo que nos pasa, y yo elegí seguir. Elegí amar, elegí perdonar, elegí vivir. Las tardes en los molinos tienen algo especial. El sol baja despacio detrás de las montañas y todo se tiñe de naranja y violeta. El aire se vuelve fresco y trae el olor de los eucaliptos. Me gusta sentarme en la galería a esa hora, envuelta en el chal que tejí hace años, y dejar que los recuerdos me visiten sin prisa. Hay una mecedora vieja que Ernesto hizo con sus propias manos. La madera está gastada y cruje cuando me siento, pero tiene su historia grabada en cada marca, en cada rayón. Ahí meso mi cuerpo cansado mientras los grillos comienzan su canto nocturno. A veces me llegan olores del pasado. El perfume barato que usaba Rosa cuando tenía 15 años y se creía toda una señorita. El olor a tierra mojada después de la lluvia, cuando los niños salían descalzos a saltar en los charcos. El aroma del locro que cocinaba Ernesto los domingos, con ese punto de comino que le ponía de más y que a mí me volvía loca. Los vecinos han cambiado. Los viejos se fueron muriendo uno a uno. Don Claudio, el capataz que me dio la noticia del accidente, murió hace 10 años. Doña Eugenia, la del jardín de claveles, también se fue. Los jóvenes que llegaron no me conocen. Para ellos soy solo la viejita de la casa azul, la que camina despacio con su bastón de madera, la que les sonríe cuando pasan pero que no sabe sus nombres. Pero está bien. No necesito que me conozcan para existir.
Ya aprendí que la validación no viene de afuera, viene de aquí adentro, de saber quién eres, qué hiciste, por qué lo hiciste. El año pasado me enfermé. Fue una neumonía que casi me lleva. Pasé 3 semanas en el hospital de San Miguel. Rosa vino desde Salta y se quedó a mi lado cada día. Me lavaba, me daba de comer, me leía el diario en voz alta aunque yo no entendiera mucho con la fiebre. Cuando desperté una madrugada y la vi dormida en la silla, incómoda, con el cuello torcido, sentí una oleada de amor tan grande que me dolió el pecho. Le acaricié el pelo despacio para no despertarla. Tenía canas. Mi niña tenía canas. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Cuándo se había convertido en una mujer de 50 y tantos años? El tiempo es un ladrón silencioso. Te roba los días sin que te des cuenta y cuando miras atrás, todo es diferente. Cuando me dieron de alta, Rosa quiso que me fuera con ella a Salta. Me dijo que allá podía cuidarme mejor, que en Los Molinos estaba muy sola, que qué pasaría si me ponía mal otra vez y no había nadie para ayudarme. Le agradecí, pero le dije que no. Esta es mi casa. Aquí nacieron mis hijos. Aquí viví con Ernesto. Aquí está cada recuerdo que vale la pena guardar. No me voy a ir. Moriré aquí, en mi tierra, con mis montañas. Rosa lloró. Me dijo que era terca, que siempre había sido terca. Y tenía razón. La terquedad fue lo que me mantuvo viva todos estos años. La terquedad de no rendirme, de no aceptar que me vencieran ni el dolor, ni el olvido, ni la soledad. Volví a mi casa y todo estaba cubierto de polvo. Las plantas del patio estaban secas, la heladera vacía. Pero era mi lugar, mi refugio. Abrí todas las ventanas, dejé que entrara el aire, barrí y trapeé cada rincón. Y mientras limpiaba, iba recordando. Aquí jugaban los niños. En este rincón, Santiago escondía sus juguetes para que sus hermanos no se los quitaran. En esa pared está la marca de la estatura de cada uno, con sus nombres y fechas anotadas con lápiz. La más alta es de Rosa, cuando cumplió 15 años. Después se fue y ya no quiso que la midiera más. En la cocina todavía está la olla grande donde hacía guisos para todos. Ya no cocino para multitudes. Ahora hago una taza de té y un pan tostado. A veces ni eso. A veces me olvido de comer. El hambre ya no me visita como antes. El cuerpo viejo no pide mucho. Solo pide descanso. Pero hay días buenos. Días donde me despierto con energía y salgo a caminar por el pueblo. Voy hasta la plaza, me siento en el banco bajo el lapach, veo pasar a la gente. Los chicos van a la escuela con sus mochilas demasiado pesadas. Las mamás jóvenes empujan cochecitos mientras hablan por teléfono. Los viejos como yo caminan despacio, agarrados de sus bastones, saludándose con la cabeza. A veces viene Lucía con Ernestito. Ya no es tan chiquito. Tiene 7 años y corre por todos lados con esa energía inagotable de la infancia. Me trae dibujos que hace en la escuela. Todos son de casas con chimenea y sol y una señora con el pelo blanco. «Eres tú, abuela Carmela», me dice. Y aunque no soy su abuela de sangre, soy su abuela del corazón, y eso vale más. Ernestito me hace preguntas todo el tiempo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué estás tan arrugada? Y yo le contesto con paciencia, aunque no sepa todas las respuestas. Le cuento historias de cuando el mundo era diferente, cuando no había televisión ni internet, cuando los niños jugaban en la calle hasta que oscurecía y nadie se preocupaba. Él me escucha con los ojos grandes, como si le estuviera contando de un planeta lejano. Y tal vez lo es. Tal vez mi pasado ya es un mundo tan ajeno para él como la luna. Pero me gusta pensar que mis historias se quedan en algún rincón de su memoria. Que cuando sea grande y yo ya no esté, recordará a la viejita de los molinos que le contaba cosas de antes. El otro día encontré una carta vieja en el fondo de un cajón. Era de Ernesto. Me la había escrito cuando estábamos de novios.
Él estaba trabajando en la cantera de otro pueblo y yo me había quedado aquí. La letra era torpe, con faltas de ortografía, pero llena de amor. Decía que me extrañaba, que contaba los días para volver, que cuando nos casáramos nunca más íbamos a separarnos. Leí esa carta sentada en el borde de mi cama y lloré. No de tristeza, sino de gratitud. Porque tuve ese amor. Porque conocí esa clase de amor limpio, sincero, sin engaños. No duró mucho, pero fue real. Y eso nadie me lo puede quitar. Guardé la carta de nuevo. La puse junto con las otras cosas que quiero que encuentren cuando me muera. Las fotos, las cartas, el chal que tejí cuando estaba embarazada de Rosa. Son pedazos de mi vida. Pedazos que quiero dejar como testamento. No tengo dinero que heredar. No tengo joyas ni propiedades de valor. Pero tengo historias. Tengo recuerdos. Y eso es lo único que vale la pena dejar. A veces pienso en Ernesto y me pregunto qué diría si me viera ahora. ¿Estaría orgulloso de mí? ¿Pensaría que hice bien en seguir adelante? ¿O me reprocharía no haber sido más feliz, no haberme dado más oportunidades? No lo sé. Pero creo que me diría lo mismo que me decía cuando estaba vivo. Carmela, eres la mujer más fuerte que conozco. Puedes con todo. Y quizás tenía razón. Porque aquí estoy, 82 años, y todavía respiro. Todavía tengo historias que contar. Ayer vino el médico del pueblo a revisarme. Es un muchacho joven, recién graduado, con esos lentes modernos y una computadora donde anota todo. Me hizo preguntas sobre mi salud. Si me duele algo, si duermo bien, si como suficiente. Le dije que todo estaba bien, aunque la espalda me mata, y la rodilla derecha ya no dobla como antes. Me revisó el corazón con su estetoscopio frío. Dijo que late fuerte. Tiene un corazón de roble, señora Carmela. Me hizo gracia. Un corazón de roble. Después de todo lo que ha aguantado, después de todas las grietas y los golpes, todavía late. Todavía empuja sangre por estas venas cansadas. El médico se fue dejándome unas pastillas para la presión. Le dije que no hacía falta, que yo estaba bien. Pero él insistió. Es para cuidarse, me dijo. Y yo pensé, ¿para qué cuidarme ahora? ¿Para vivir un año más? ¿2? Ya viví más de lo que esperaba. Ya vi más de lo que creí posible. Pero tomé las pastillas de todas formas, no por mí, sino por Rosa. Porque sé que si le pasa algo a su madre, se va a sentir culpable. Y ya cargó con suficiente culpa cuando era joven. No quiero dejarle más peso sobre los hombros. La primavera llegó a los molinos. Los naranjos florecieron y el aire se llenó de ese perfume dulce que me transporta a cuando era joven. Ernesto y yo nos escapábamos al monte cuando éramos novios. Nos besábamos escondidos entre los árboles, con el corazón latiéndonos rápido, con ese miedo de que alguien nos viera pero sin poder parar. Esos recuerdos todavía me hacen sonreír. Me hacen sentir que no siempre fui esta vieja arrugada que camina con bastón. Una vez fui joven. Una vez tuve la piel suave y los ojos brillantes. Una vez alguien me miró y pensó que yo era hermosa. Salí al patio y corté algunas flores de jazmín. Las puse en un vaso con agua sobre la mesa. Su perfume llenó la casa. Me senté a tejer. Estoy haciendo una manta para Ernestito. Es azul y blanca, con un patrón de rombos. Mis manos ya no son tan ágiles. Me equivoco seguido, pero sigo adelante. Cuando la termine, se la daré con un abrazo y le diré que ahí dentro va todo mi cariño tejido punto por punto. A media tarde tocaron la puerta. Era una muchacha del pueblo. Estaba embarazada, con la panza ya grande. Me dijo que había oído hablar de mí, que sabía que yo había sido partera, que quería que yo la ayudara cuando llegara el momento. Le dije que ya no atiendo partos, que mis manos tiemblan demasiado, que podría poner en peligro al bebé. Pero ella insistió. Me dijo que confiaba en mí, que no quería ir al hospital de San Miguel,
que quería dar a luz aquí, en el pueblo, con alguien que supiera lo que hacía. La miré a los ojos y vi el miedo. El mismo miedo que he visto en cientos de mujeres a lo largo de mi vida. Y no pude decirle que no. Ven cuando empiece el trabajo de parto, le dije. Veremos qué puedo hacer. Ella se fue agradecida, con una sonrisa nerviosa. Yo cerré la puerta y me quedé pensando. ¿Podré hacerlo? ¿Tendré todavía la fuerza, la claridad, la destreza? No lo sé, pero lo intentaré. Porque traer vida al mundo es lo único que siempre me ha hecho sentir útil. Es lo único que le da sentido a este cuerpo viejo que ya no sirve para mucho más. Pasaron 2 semanas. La muchacha no vino. Pensé que tal vez había cambiado de opinión, que había decidido ir al hospital después de todo. Y estaba bien. Era lo más sensato. Pero una noche, cerca de la medianoche, golpearon mi puerta con urgencia. Era el marido de la muchacha. Estaba pálido, asustado. Venga, señora Carmela, por favor, ya empezó y está sufriendo mucho. Me vestí rápido. Agarré mi bolso viejo donde guardaba los trapos limpios, las tijeras, el hilo. Las manos me temblaban, pero las obligué a estar firmes. Salí a la noche fría siguiendo al hombre. Llegamos a su casa. La muchacha estaba en la cama, retorciéndose de dolor. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de alivio. Me acerqué, le agarré la mano. Tranquila, mijita, yo estoy aquí. Todo va a estar bien. El parto duró 4 horas. Fueron 4 horas largas, donde mi espalda gritaba, donde mis rodillas pedían descanso, donde mi vista se nublaba. Pero no me rendí. Le hablé, la guié, le dije cuándo empujar y cuándo respirar. Y cuando el bebé finalmente salió, cuando escuché ese primer llanto, sentí que había vuelto a nacer yo también. Era una niña, pequeña, perfecta, con los pulmones fuertes y el pelo negro. La limpié, la envolví en una manta limpia y se la entregué a su madre. La muchacha lloró. Me dio las gracias una y otra vez. Yo solo sonreí, con el cuerpo destrozado pero el corazón lleno. Volví a mi casa cuando ya amanecía. El sol pintaba las montañas de oro. Me senté en mi mecedora y cerré los ojos. Y sentí que Ernesto estaba ahí, a mi lado, orgulloso. Sentí su mano invisible en mi hombro diciéndome: «Lo hiciste bien, Carmela, lo hiciste muy bien». Ese día dormí hasta la tarde. Cuando desperté, había una canasta en mi puerta. Tenía pan fresco, queso, dulce de leche y un sobre. Dentro había dinero y una nota. «Gracias por darle la vida a mi hija. Usted es un ángel». No firmaba, pero sabía quién era. No necesitaba el dinero, pero lo acepté. Lo guardé en una lata en el armario. Algún día se lo daré a Ernestito para que compre algo que le guste. O tal vez lo use para arreglar el techo que tiene goteras. Ya veré. Los días siguieron su curso. Lentos, iguales, pero con esa chispa de satisfacción que me había dejado ese parto. Me sentía útil de nuevo. Me sentía viva. Rosa llamó por teléfono. Me contó que sus nietos habían preguntado por mí, que querían venir en las vacaciones de invierno. Le dije que sí, que vengan, que los esperaría con el locro hecho y la casa limpia. Y me puse contenta pensando en eso, en tener la casa llena otra vez, aunque sea por unos días. Santiago también llamó. Me dijo que está planeando un viaje a Tucumán, que quiere pasar por Los Molinos, que quiere verme. Hace 7 años que no lo veo. La última vez todavía tenía el pelo negro. Ahora, por las fotos que me envía, está canoso. Mi hijo es un hombre mayor. Y yo soy una vieja que pronto se irá. Pero todavía no. Todavía tengo historias que contar. Todavía tengo latidos en este corazón de roble. El invierno llegó con su frío de montaña. Las mañanas son heladas y me cuesta mucho salir de la cama. Las articulaciones se me ponen duras y el cuerpo se queja con cada movimiento. Pero me levanto igual. Enciendo el fuego. Caliento agua para el mate. Me envuelvo en mi chal.
Afuera todo está cubierto de escarcha. El pasto blanco, los árboles desnudos, el cielo gris. Pero hay belleza en eso también. Hay belleza en la quietud del invierno, en el silencio que trae el frío. Los nietos de Rosa vinieron como prometieron. 3 adolescentes llenos de energía que transformaron mi casa en un caos de risas y música y desorden. Al principio me abrumó un poco, pero después me acostumbré. Me gustó tener movimiento otra vez. Me gustó cocinar para alguien que no fuera yo misma. Les hice locro, humita, empanadas de carne. Comieron como si nunca hubieran probado comida de verdad. Abuela, cocinas mejor que mamá, dijeron. Y Rosa, que había venido con ellos, se rió. Es verdad, admitió. Nunca pude igualarla. Me senté con los nietos en las noches y les conté historias. Les hablé de su abuelo Ernesto, de cómo era antes del accidente. Les conté de cuando su madre era chica, de las travesuras que hacía, de cómo una vez se escapó para ir al río y volvió toda embarrada. Rosa se puso roja y los chicos se rieron. También les conté de mi trabajo como partera. Les dije que había traído al mundo a más de 300 bebés. Ellos no podían creerlo. ¿300, abuela? ¿En serio? Asentí con orgullo. 300. Y ninguno se me murió. Ninguno. Se quedaron una semana. Cuando se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Pero era un silencio diferente. Ya no me pesaba tanto, porque sabía que volverían, porque sabía que no estaba del todo olvidada. Rosa se quedó 2 días más después de que se fueron los chicos. Me ayudó a limpiar, a lavar la ropa, a ordenar el armario. Mientras lo hacíamos, hablamos. Realmente hablamos. No de cosas superficiales, sino de cosas profundas. Me pidió perdón otra vez. Le dije que no hacía falta, que ya la había perdonado hace mucho. Pero yo no me perdono a mí misma, dijo. Te dejé sola, mamá. Cuando más me necesitabas, yo me fui. La abracé. Hiciste lo que tenías que hacer. Construiste tu vida. Es lo que yo quería para vos. No hay nada que perdonar. Lloró en mis brazos. Y yo también lloré. Pero fueron lágrimas buenas. Lágrimas que limpian, que sanan. Cuando se fue, me dejó un sobre con dinero. Le dije que no lo necesitaba, pero insistió. Para que te compres algo lindo, mamá. O para que arregles lo que haga falta en la casa. Lo guardé junto con el otro dinero en la lata del armario. Algún día lo usaré. ¿O no? Tal vez lo deje ahí para que lo encuentren cuando me muera y sepan que no morí en la miseria. Marzo llegó con sus lluvias. El pueblo se llenó de barro y los caminos se volvieron intransitables. Me quedé encerrada en mi casa varios días. No me importó. Tenía comida, tenía leña para el fuego, tenía mis recuerdos para hacerme compañía. Una tarde estaba tejiendo cuando escuché un ruido afuera. Miré por la ventana y vi a un hombre parado bajo la lluvia, mirando mi casa. No lo reconocí al principio, pero cuando se acercó y lo vi mejor, el corazón me dio un vuelco. Era Santiago. Abrí la puerta antes de que tocara. Estaba empapado, con el pelo pegado a la frente, pero sonriendo. «Hola, mamá», dijo, y yo, sin decir nada, lo abracé. Lo abracé como no lo había abrazado en décadas. Y él me abrazó también, fuerte, como un niño que vuelve a casa después de estar perdido. Entró y se sacó la ropa mojada. Le di una toalla, le preparé té caliente, le hice un sándwich. Nos sentamos a la mesa y nos miramos sin hablar por un rato. Había tanto que decir que no sabíamos por dónde empezar. Finalmente él habló. «Perdóname, mamá, por todo, por haberme ido y no volver, por haberte abandonado, por ser un hijo ingrato». Le dije lo mismo que le dije a Rosa, que no hacía falta perdón, que yo entendía, que él tenía que vivir su vida. «Pero tu vida era conmigo», dijo, «y yo te dejé sola». Estuve sola, admití, pero sobreviví, y ahora estás acá,
Eso es lo que importa. Santiago se quedó 3 días. Me ayudó a arreglar el techo que tenía goteras, a pintar la pared del fondo que estaba descascarada, a podar el naranjo que ya estaba muy crecido. Trabajaba en silencio, concentrado, y yo lo miraba desde la ventana con el corazón hinchado de amor. Una noche, después de cenar, me dijo: «Quiero que vengas a Buenos Aires, mamá. Tengo una casa grande. Hay espacio para vos. Podés vivir ahí, cómoda, sin preocupaciones». Lo miré a los ojos. «Mi lugar es acá, Santiago. Acá nací, acá viví, acá voy a morir. Pero te agradezco la oferta». Él asintió, triste pero comprensivo. «Lo sabía», dijo. «Sabía que ibas a decir eso. Sos terca, mamá». Sonreí. «Lo soy. Y ya es muy tarde para cambiar». Cuando se fue, me dejó su número de teléfono anotado en un papel. «Llámame cuando quieras», me dijo. «A cualquier hora. Yo voy a atender». Le dije que sí, aunque sabía que probablemente no lo llamaría. No porque no quisiera hablar con él, sino porque ya no tengo mucho que decir. Las palabras se me acaban. Solo me quedan los silencios. Abril trajo el otoño. Las hojas de los árboles se pusieron amarillas y rojas. El aire se volvió más fresco. Me gusta el otoño. Me gusta la melancolía que trae, la sensación de que todo está terminando pero de una manera hermosa. Salgo a caminar por el pueblo con más frecuencia. Los vecinos me saludan, aunque no me conocen. Soy solo la viejita de la casa azul, la que camina despacio, la que sonríe sin razón. A veces me siento en la plaza y miro a los niños jugar. Corren, gritan, se caen y se levantan. Tienen toda la vida por delante, toda esa energía, toda esa esperanza. Y yo tengo solo el pasado. Pero está bien. El pasado es mío. Nadie me lo puede quitar. Una mañana desperté con un dolor en el pecho. No era fuerte, pero estaba ahí, constante, molesto. Pensé que tal vez era indigestión. Tomé un té de manzanilla y me acosté otra vez. El dolor no se fue. Al día siguiente seguía ahí, y al otro también. Pensé en llamar al médico, pero no lo hice. ¿Para qué? Ya sé lo que es. El cuerpo avisando que se está cansando, el corazón diciendo que ya dio todo lo que podía dar. No tengo miedo. He vivido 82 años. He visto nacer a cientos de bebés. He enterrado a mi marido. He criado 6 hijos sola. He amado, he sufrido, he perdonado. ¿Qué más puedo pedir? Si me muero mañana, moriré en paz, con la conciencia tranquila, sabiendo que hice lo mejor que pude con lo que tenía. Pero todavía no me voy. Porque Lucía viene mañana con Ernestito. Porque prometí terminar la manta azul. Porque el naranjo está lleno de frutos y alguien tiene que cosecharlos. Así que sigo. Un día más. Y después otro. Y después otro. Hasta que ya no pueda más. Hasta que el corazón de roble finalmente se rinda. Y cuando eso pase, espero que alguien recuerde mi nombre. Carmela Soledad Moreno. La partera de los molinos. La mujer que trajo 300 vidas al mundo. La madre que amó sin límites. La viuda que sobrevivió. La abuela que perdonó. Esa soy yo. Y esta es mi historia. Gracias por escucharla hasta el final. Gracias por darme este espacio en tu tiempo, en tu corazón. Ahora dime, ¿de dónde me estás escuchando? ¿Qué te llevas de esta historia mía? Porque las historias no viven solo en quien las cuenta. Viven en quien las escucha. Y ahora esta historia también es tuya. Cuídala. Compártela si querés. Y si algún día te sentís solo, olvidado, sin fuerzas para seguir, acórdate de mí. Acórdate de Carmela Soledad Moreno. Acórdate de que si yo pude, vos también podés. Porque la vida duele. Eso es verdad. Pero también es hermosa. Y vale la pena vivirla hasta el último suspiro. Hasta el último latido de este corazón de roble. Los días se volvieron una rutina tranquila. Me levantaba con el sol, tomaba mi mate en la galería, miraba las montañas cambiar de color con la luz.
Después entraba, barría un poco, lavaba mi taza, me sentaba a tejer. A veces venía algún vecino a pedirme algún consejo sobre hierbas medicinales. Yo todavía sabía cuáles servían para el dolor de estómago, cuáles para la fiebre, cuáles para calmar los nervios. Una tarde vino una señora mayor, casi de mi edad. Se llamaba Azucena y vivía en la otra punta del pueblo. Nunca habíamos hablado mucho, solo nos saludábamos de lejos. Pero ese día vino con los ojos rojos, las manos temblando. «Carmela», me dijo, «necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más». La hice pasar. Le preparé un té de tilo. Nos sentamos en la cocina y ella empezó a hablar. Me contó que su marido había muerto hace 6 meses, que sus hijos vivían lejos y nunca la llamaban, que se sentía tan sola que a veces pensaba en no despertar más, que la vida ya no tenía sentido. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le agarré las manos. «Yo sé lo que es eso», le dije. «Yo viví eso. La soledad, el olvido, las ganas de rendirse. Pero te voy a decir algo que aprendí. La vida no tiene que tener un sentido grande. Basta con encontrar sentido en las cosas chiquitas, en el sol que sale, en el pájaro que canta, en el pan caliente, en esta taza de té que estamos compartiendo ahora». Azucena lloró y después, por primera vez en meses, sonrió. «Gracias», me dijo. Necesitaba escuchar eso. Desde ese día, Azucena venía seguido. Tomábamos mate juntas, hablábamos de nuestras vidas, de nuestros muertos, de nuestros hijos que nos habían olvidado, y nos hacíamos compañía. Descubrí que la soledad duele menos cuando la compartís con alguien que entiende. Mayo llegó con sus mañanas heladas. El dolor en el pecho seguía, a veces más fuerte, a veces más suave. Pero yo no le hacía caso. Seguía con mi vida. Seguía tejiendo la manta azul para Ernestito. Ya casi estaba terminada. Solo faltaban unas cuantas vueltas más. Un día, mientras tejía, pensé en todas las mantas que había hecho en mi vida. Para mis hijos cuando eran bebés. Para cubrir a Ernesto en las noches frías. Para los nietos que nunca conocí. Cada manta llevaba mis manos, mi tiempo, mi amor. Y aunque algunas se habrán perdido o roto, en algún momento abrigaron a alguien. Y eso basta. Lucía vino con Ernestito una tarde. El niño traía un dibujo que había hecho en la escuela. Era una casa azul con una señora en la puerta y un sol enorme arriba. «¿Sos vos, abuela?», me dijo con orgullo. Lo pegué en la heladera con un imán. Cada vez que lo miro, sonrío. Ernestito me preguntó si podía quedarse a dormir. Miré a Lucía. Ella asintió. «Si no es molestia», dijo. Le dije que nunca podría ser molestia, que me encantaría tenerlo. Esa noche le preparé la cama en el cuarto que había sido de Santiago. Las sábanas olían a naftalina y a tiempo pasado. Ernestito se metió entre las mantas y me pidió que le contara un cuento. No sabía cuentos de libros, así que le conté una historia real. Le conté de cuando su abuelo Ernesto, el hombre por quien él llevaba el nombre, salvó a un caballo que se había caído en una zanja. Cómo lo sacó con sus propias manos, cómo lo cuidó hasta que se curó. Ernestito escuchó con los ojos brillantes. ¿El abuelo Ernesto era fuerte?, preguntó. Muy fuerte, le dije, pero no solo de cuerpo, de corazón. Se durmió abrazando una almohada vieja. Yo me quedé sentada a su lado un rato, mirándolo. Su respiración tranquila, su cara de ángel. Y pensé en todos los niños que habían dormido en esa casa. Mis 6 hijos, los amigos que traían, los nietos que vinieron de visita. Y ahora que no era mi sangre pero era mi familia. Me levanté despacio para no despertarlo. Fui a mi cuarto y me acosté. Pero no pude dormir. El dolor en el pecho volvió, más fuerte esta vez. Me apretaba como una mano invisible. Respiré hondo. Traté de relajarme. Todavía no, le dije a mi cuerpo. Todavía tengo que terminar la manta.
Todavía tengo que ver crecer un poco más a Ernestito. Dame un poco más de tiempo. El dolor aflojó un poco. Me dormí pensando en Ernesto, en cómo sería reencontrarnos del otro lado, si es que hay otro lado, si es que hay algo más allá de este mundo de dolor y belleza. A la mañana siguiente, Ernestito se despertó temprano. Lo encontré en la cocina, tratando de prender el fuego. «Quiero hacerte el desayuno, abuela», dijo. Me derretí. Lo ayudé y juntos preparamos mate cocido y pan tostado con manteca. Comimos en la mesa, hablando de cosas sin importancia, de la escuela, de sus amigos, de su maestra que era medio brava pero buena. Lucía vino a buscarlo al mediodía. Ernestito no quería irse. «¿Puedo volver el próximo fin de semana?», preguntó. Le dije que sí, que siempre podía volver, que esta casa era su casa también. Cuando se fueron, la casa volvió a quedar vacía. Pero el vacío ya no me asustaba. Ya me había acostumbrado a él. Era como un viejo conocido que ya no molesta tanto. Junio trajo el invierno de verdad. El frío se metía por las rendijas de las ventanas, por debajo de las puertas. Me costaba mantener la casa caliente. La leña estaba cara y yo no tenía mucho dinero. A veces me acostaba con toda la ropa puesta, con 3 mantas encima, y aún así tiritaba. Azucena venía menos porque el frío también le pegaba duro, pero un día apareció con una bolsa. Traía un calefactor eléctrico. «Es de mi hijo», dijo. «Me lo mandó, pero yo ya tengo otro. Quédatelo vos». No quise aceptarlo al principio, pero insistió tanto que al final cedí. Esa noche, con el calefactor prendido, la casa estuvo tibia por primera vez en semanas. Me senté frente a él, estirando las manos para calentarlas. Y pensé en cómo la vida te sorprende. Cómo cuando menos lo esperas, alguien te tiende la mano. Cómo la bondad existe, aunque esté escondida. Terminé la manta azul un domingo por la tarde. La extendí sobre la cama y la miré con orgullo. No era perfecta. Tenía algunos puntos torcidos, algunos agujeros donde me había equivocado, pero era mía. Llevaba mis manos, mi paciencia, mi amor. Llamé a Lucía por teléfono. Le dije que la manta estaba lista. Ella vino al día siguiente con Ernestito. Cuando le di la manta al niño, sus ojos se iluminaron. «Es para mí», gritó. La envolvió alrededor de su cuerpo y corrió por toda la casa. «Gracias, abuela. Es la mejor manta del mundo». Lucía me abrazó. «No sé cómo agradecerte todo lo que haces por nosotros», dijo. Le dije que no hacía falta agradecer, que yo era la que debía agradecer por tenerlos en mi vida. Después de que se fueron, me senté en mi mecedora y me sentí completa. Había cumplido, había terminado lo que empecé. Y si mañana era mi último día, estaba bien. Ya no me quedaban cosas pendientes. Pero el mañana llegó, y el siguiente, y el siguiente. Y yo seguía aquí, terquea, aferrada a la vida como esos yuyos que crecen entre las piedras. Julio fue el mes más frío. Las mañanas eran tan heladas que el agua de la canilla salía como hielo. Me costaba mucho levantarme. El cuerpo me pedía quedarse en cama, bajo las mantas, sin moverse. Pero me obligaba a levantarme, porque quedarme en cama era como empezar a morirse. Y yo todavía no estaba lista. Rosa llamó un día. Me dijo que había hablado con Santiago y con mis otros hijos, que todos querían juntarse acá, en Los Molinos, en diciembre, para Navidad, para estar juntos otra vez después de tantos años. Le dije que me parecía bien, que los esperaba. Colgué el teléfono y me puse a llorar. No de tristeza, sino de alegría. Iban a volver. Todos iban a volver. Y aunque fuera solo por un día, iba a tener mi casa llena otra vez. Iba a escuchar las voces de mis hijos. Iba a ver sus caras, aunque estuvieran viejas. Iba a abrazarlos. Iba a sentir que no fui olvidada del todo. Empecé a planear. ¿Qué les cocinaría? ¿Dónde dormirían todos? La casa era chica, pero nos arreglaríamos.
algunos en camas, otros en colchones en el piso, otros en el sillón. Como antes. Como cuando eran chicos y había cuerpos por todos lados. Agosto pasó despacio. Las semanas se arrastraban. Yo contaba los días. Faltaban 5 meses para Navidad. Después 4. Después 3. El tiempo era una tortura y un regalo a la vez. Lento porque quería que llegara ya. Rápido porque cada día que pasaba era un día menos que me quedaba de vida. El dolor en el pecho se volvió constante. Ya no se iba. Estaba siempre ahí, recordándome que el tiempo se acababa. Pero yo hacía como que no lo sentía. Seguía con mis rutinas. Seguía recibiendo a Azucena. Seguía recibiendo a Lucía y Ernestito. Seguía levantándome cada mañana y diciéndole a la vida: todavía no. Dame un poco más. Septiembre trajo la primavera. Los naranjos florecieron otra vez. El aire se llenó de ese perfume que me recordaba a Ernesto. Salí al patio y me senté bajo el árbol. Cerré los ojos y lo imaginé ahí, sentado a mi lado, con su camisa a cuadros y su sonrisa torcida. Nuestros hijos van a volver, le dije en voz alta. Van a volver para Navidad. Ojalá pudieras estar acá para verlos, para ver en qué se convirtieron, para ver que, a pesar de todo, salieron adelante. El viento sopló suave y movió las ramas. Y sentí, o tal vez solo imaginé, que Ernesto me decía que lo sabía, que estaba orgulloso, que todo había valido la pena. Octubre fue un mes de preparativos. Empecé a limpiar la casa de verdad, a sacar el polvo de los rincones, a lavar las cortinas, a ordenar los armarios. Azucena me ayudó. «Estás loca», me decía. «¿Para qué te matás limpiando si igual se va a ensuciar?» Pero yo quería que la casa estuviera perfecta. Quería que mis hijos volvieran y la encontraran linda. Quería que vieran que yo todavía podía mantener todo en orden. Que todavía era capaz. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de Rosa, encontré una muñeca vieja. Estaba escondida en el fondo del ropero. Era de trapo, con el pelo de lana y la carita bordada. Rosa la amaba cuando era chica. Dormía con ella todas las noches. La cargaba a todos lados. La saqué y la miré. Estaba sucia, con la ropa rasgada, pero todavía tenía esa expresión dulce. La lavé con cuidado. Le cosí los agujeros. La dejé secar al sol. Y cuando quedó lista, la puse sobre la cama de Rosa, para que cuando volviera, la encontrara ahí. Un pedazo de su infancia esperándola. Noviembre llegó rápido. Ya solo faltaba un mes. Empecé a cocinar cosas que se podían guardar. Dulce de leche, mermeladas, pan de especias. Llenaba la despensa, aunque sabía que era demasiado. Pero no podía parar. Era como si todo ese tiempo de soledad se volcara ahora en preparativos, en amor traducido a comida. El cuerpo me pedía descanso. Me dolía todo. La espalda, las piernas, las manos. El dolor en el pecho era cada vez más fuerte. A veces me cortaba la respiración. A veces me dejaba mareada. Pero yo seguía. No podía parar ahora. No cuando estaba tan cerca. El médico vino a revisarme porque Lucía se había preocupado. Me vio la cara y supo que algo andaba mal. Me revisó, frunció el ceño. «Señora Carmela, su corazón no está bien. Necesita ir al hospital. Necesita tratamiento». Le dije que no, que me quedaba acá, que lo único que necesitaba era llegar a Navidad. Después, lo que viniera, vendría. Él intentó convencerme, pero al final se fue sacudiendo la cabeza. Me dejó unas pastillas más fuertes. «Al menos tome estas», dijo, «para el dolor». Las tomé. No porque me importara el dolor, sino porque necesitaba estar lúcida. Necesitaba estar despierta para cuando mis hijos llegaran. Diciembre amaneció caluroso. El verano se instaló con su sol implacable y su aire pesado. La casa era un horno durante el día, pero a mí no me importaba. Solo faltaban 20 días, después 15, después 10. Rosa llamó. Confirmó que llegarían el día 24 por la tarde. Todos, los 6,
con sus familias. Serían más de 20 personas. Pensé en la casa chica, en cómo se iba a llenar, en cómo iba a explotar de vida otra vez. Y me puse feliz. Tan feliz que el dolor en el pecho pareció aflojarse un poco. Los días finales los pasé cocinando. Hice locro para un ejército. Hice tamales, empanadas, tortas. La casa olía a comida todo el tiempo. Azucena vino y me ayudó. «Te vas a matar cocinando tanto», me decía. Pero yo no podía parar. Era como si me hubiera poseído una fuerza que no era mía. El día 23 desperté con una certeza. Esta iba a ser mi última Navidad. Lo sabía. Lo sentía en los huesos. Pero estaba bien. Iba a verlos. Iba a abrazarlos. Iba a tener un último momento con ellos. Y después, lo que fuera. Me bañé despacio. Me puse mi vestido bueno, el que guardaba para las ocasiones especiales. Me peiné con cuidado. Me miré al espejo. Vi a una vieja arrugada, con la piel colgando, con los ojos hundidos. Pero también vi a la Carmela de antes. A la muchacha que se enamoró de Ernesto. A la mujer que crió 6 hijos sola. A la partera que trajo 300 vidas al mundo. Todas esas Carmelas estaban ahí, en ese reflejo. Y me sentí orgullosa. El día 24 amaneció despejado, sin una nube en el cielo. El calor era sofocante, pero yo ni lo sentía. Estaba nerviosa, emocionada, asustada. ¿Y si me había ilusionado al pedo? ¿Y si al final no venían? ¿Y si era todo una mentira para hacerme sentir mejor? Pero a las 3 de la tarde escuché autos llegando. Salí a la galería y los vi. Rosa bajando con sus nietos, Santiago con su esposa, los otros 4 con sus familias, todos bajando de los autos, sacando bolsos, gritándose cosas, riéndose. Me quedé parada en la puerta, sin poder moverme, sin poder hablar, solo mirando. Rosa fue la primera en verme, corrió hacia mí y me abrazó. Después Santiago, después los demás. Me rodearon todos, me abrazaron todos al mismo tiempo. Y yo lloré. Lloré como no había llorado en años. «Perdón, mamá», decían todos. «Perdón por haberte dejado sola. Perdón por haberte olvidado. Perdón». Les dije que no importaba, que estaban acá, que eso era lo único que importaba. Entraron a la casa como una ola, los chicos corriendo por todos lados, los adultos mirando todo con nostalgia. «Acá colgaba el cuadro del abuelo», decía uno. «Acá jugábamos a la mancha», decía otro. La casa se llenó de voces, de risas, de vida, como antes, como en los viejos tiempos. Comimos todos juntos. Me senté a la cabecera de la mesa, rodeada de mis hijos y mis nietos. El locro estaba en su punto, las empanadas crujientes, la torta esponjosa. Comieron y me decían que nadie cocinaba como yo, y yo solo sonreía, guardándome ese momento en el corazón, sabiendo que era el último. Después de comer, nos sentamos todos en el patio. Alguien trajo una guitarra. Cantamos villancicos, cantamos canciones viejas. Los chicos jugaban, los adultos hablaban, y yo solo miraba, tratando de grabar cada cara, cada sonrisa, cada voz en mi memoria. Cuando se hizo de noche, sacamos las sillas afuera. El cielo estaba lleno de estrellas. Rosa se sentó a mi lado y me agarró la mano. «Gracias, mamá», me dijo, «por todo, por criarnos sola, por no rendirte, por ser la mujer más fuerte que conozco». Le apreté la mano. No dije nada. No hacía falta. Uno por uno se fueron yendo a dormir. Los chicos en las camas, los adultos en colchones en el piso. La casa quedó en silencio otra vez, pero era un silencio lleno de presencias, lleno de amor. Me quedé sola en la galería, mirando las estrellas, sintiendo el dolor en el pecho que ahora era casi insoportable, pero sonriendo, porque lo había logrado, había llegado, los había visto, y ahora podía irme en paz. «Gracias, Ernesto», le dije al cielo, «por darme esta familia, por darme esta vida, por darme el coraje para seguir cuando todo parecía imposible». El viento sopló suave,
Y sentí, no sé si real o imaginario, sus brazos rodeándome, diciéndome que me esperaba, que pronto estaríamos juntos otra vez. Entré a la casa, me acosté en mi cama, cerré los ojos. El dolor era terrible, pero ya no me importaba. Había cumplido, había vivido hasta el final, había amado hasta el final, y si esta era mi última noche, moría feliz, moría completa, moría sabiendo que había valido la pena cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de soledad, porque al final solo queda el amor. Y yo amé, con todo mi ser, con todo mi corazón de roble, y eso nadie me lo puede quitar, nunca. Pero el amanecer del 25 de diciembre llegó, y yo abrí los ojos. Seguía viva. El dolor en el pecho todavía estaba ahí, constante, como un recordatorio de que el tiempo se acababa. Pero había amanecido un día más. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. La casa estaba llena de gente durmiendo, cuerpos en colchones, en sofás, en el piso, como cuando eran chicos, como siempre había soñado que volviera a ser. Fui a la cocina y preparé mate. Me senté junto a la ventana y miré el sol salir detrás de las montañas. Y sentí una paz que no había sentido en años. Una paz completa. Una aceptación profunda de que mi tiempo aquí estaba terminando, pero que había cumplido. Había llegado hasta acá. Había visto a mis hijos una última vez. Y eso era más de lo que muchos tienen. Uno por uno fueron despertando. Los chicos primero, con esa energía infinita de la juventud. Después los adultos, despeinados, adormilados, bostezando. Rosa fue la primera en encontrarme en la cocina. Me abrazó sin decir nada. Y yo le devolví el abrazo, guardándome ese momento, esa sensación de sus brazos rodeándome, su olor, su calor. Desayunamos todos juntos, mate cocido, pan, dulce de leche. La mesa estaba tan llena que algunos tuvieron que comer de pie. Había risas, conversaciones cruzadas, alguien derramó leche y todos se rieron. Era caótico, era ruidoso, era perfecto. Después del desayuno, nos sentamos en el patio. Los chicos jugaban, los adultos hablaban, y yo solo miraba, grabando cada detalle, porque sabía que esta era la despedida, que este era el último regalo que la vida me daba antes de irme. Santiago se sentó a mi lado, me agarró la mano. «Mamá», me dijo, «quiero que sepas algo. Todo lo que soy, todo lo que logré, es gracias a vos, porque me enseñaste a ser fuerte, a no rendirme, a seguir adelante aunque todo esté en contra. Sos la persona más valiente que conozco, y lamento mucho no habértelo dicho antes». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Le apreté la mano. «Ya está, hijo», le dije. «Ya está. Estás acá. Eso es lo que importa». Los otros también vinieron, uno por uno, con sus propias palabras, sus propios pedidos de perdón, sus propias declaraciones de amor. Y yo los absolvía a todos. Les decía que los amaba, que siempre los había amado, que nunca había dejado de amarlos, ni un solo día. Pasamos toda la mañana así, hablando, recordando, riendo, llorando. Sacaron fotos viejas que yo guardaba en cajas. Se reían de cómo estaban vestidos, de cómo llevaban el pelo. «Mira esta, mamá. ¿Te acordás cuando me hiciste ese corte de pelo horrible? ¿Te acordás cuando me obligaste a usar ese vestido rosa?» Yo me reía con ellos, porque ahora esos recuerdos no dolían, eran dulces, eran nuestros. Al mediodía preparamos el almuerzo entre todos. Rosa cortaba verduras. Santiago vigilaba la carne al asador. Los demás ponían la mesa, preparaban ensaladas, servían bebidas. Yo me senté en una silla y los dirigía. «Más sal a eso, menos aceite acá, revolve eso que se te va a pegar». Era como dirigir una orquesta. Y todos obedecían, sonriendo, disfrutando de esos momentos simples de estar juntos. Comimos al aire libre, bajo el naranjo. La comida estaba deliciosa. Todos se quejaban de estar demasiado llenos, pero seguían comiendo.
Y yo pensé en todas las comidas que había preparado en mi vida. Miles, decenas de miles. Cada una hecha con amor, con cansancio, con la esperanza de que alimentaría no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Después del almuerzo, la siesta. Casi todos se durmieron. El calor del mediodía era pesado. Yo me quedé en mi mecedora, meciéndome suavemente, escuchando las respiraciones de todos durmiendo a mi alrededor, y me sentí completa, llena, realizada. Cuando despertaron, ya era tarde. El sol estaba empezando a bajar, y todos sabían que pronto tendrían que irse, que tenían que volver a sus vidas, a sus trabajos, a sus responsabilidades. Y yo también lo sabía. Pero todavía teníamos unas horas más. Unas pocas horas que iba a exprimir hasta la última gota. Nos sentamos en círculo en el patio. Y les pedí algo. Les pedí que cada uno compartiera un recuerdo. El recuerdo más importante que tenían de mí, de esta casa, de cuando eran chicos. Quería escuchar sus voces. Quería saber qué habían guardado en sus corazones todos estos años. Rosa fue la primera. Contó del día en que se cayó de un árbol y se rompió el brazo. Cómo yo la cargué en brazos hasta el hospital, caminando todo el camino porque no teníamos dinero para un taxi. Cómo le cantaba para distraerla del dolor. Cómo me quedé a su lado toda la noche mientras le enyesaban el brazo. Nunca me soltaste la mano, dijo, ni una sola vez. Santiago contó del día en que lo expulsaron de la escuela por pelear. Cómo pensó que yo lo iba a matar. Pero en lugar de eso, me senté con él y le pregunté por qué había peleado. Y cuando me contó que era porque un chico se había burlado de él por no tener padre, yo lo abracé. Y le dije que su padre estaría orgulloso de que defendiera su honor, pero que había formas mejores de hacerlo. Me enseñaste que la fuerza no está en los puños, dijo, sino en el carácter. Juan contó del día en que encontró un libro viejo, y yo, aunque no tenía dinero, conseguí de alguna manera comprarle lápices y cuadernos para que escribiera sus propias historias. Me enseñaste a soñar, dijo. Mercedes contó de las flores que yo plantaba aunque no tuviéramos casi nada. Cómo el jardín era mi refugio. Y cómo ella aprendió de mí que la belleza es necesaria, aunque estés pasando por lo peor. Me enseñaste que siempre hay espacio para la belleza, dijo. Pedro contó de las noches en que yo me sentaba en el borde de su cama cuando tenía pesadillas. Cómo le contaba historias felices hasta que se volvía a dormir. Me enseñaste que el miedo se vence con amor, dijo. Y Ana, mi pequeña Ana, contó del día en que la llevé a mi primer parto. Cómo vio nacer a un bebé y cómo eso cambió su vida. Cómo decidió en ese momento que ella también quería ayudar a la gente. Que por eso se hizo maestra. Me enseñaste que nuestro propósito es servir, dijo. Escuché cada historia con el corazón hinchado y me di cuenta de algo. No había fracasado. Aunque me sintiera olvidada durante años, aunque hubiera pasado tanto tiempo sola, no había fracasado. Porque lo que les había enseñado, lo que les había dado, seguía vivo en ellos. Y eso nunca moriría. Eso era inmortal. Cuando todos terminaron de hablar, les conté mi propia historia. Les conté de su padre, de cómo nos conocimos, de cómo era, de las cosas que hacía para hacerme reír, de cómo nos amábamos con esa intensidad simple y real de la gente que no tiene mucho más que amor para dar. Les conté del día del accidente, de cómo me cambió, de cómo tuve que convertirme en 2 personas para criarlos. Les conté de los días difíciles, de las noches sin dormir, de las veces que no tuve nada para darles de comer, de las veces que lloré sola para que no me vieran, de las veces que pensé en rendirme. Pero también les conté de los días buenos, de las risas, de los abrazos, de los momentos simples que hacían que todo valiera la pena.
No fue una vida fácil, les dije, pero fue mi vida, y la viví de la mejor manera que pude. Y si tuviera que vivirla de nuevo, la viviría exactamente igual, con el mismo dolor, con la misma soledad, con las mismas luchas, porque ustedes valieron cada lágrima, cada sacrificio, cada momento difícil. Todos lloraban, y yo también, pero eran lágrimas buenas, lágrimas que limpiaban, lágrimas que sanaban, lágrimas que cerraban heridas viejas y abrían espacio para el perdón y la paz. El sol se estaba poniendo cuando empezaron a empacar. Sabía que tenían que irse, que no podían quedarse para siempre. Pero ahora era diferente. Ahora no me sentía abandonada. Me sentía amada. Me sentía recordada. Me sentía vista. Uno por uno se despidieron. Me abrazaron fuerte. Me dijeron que volverían pronto. Y yo asentía, aunque sabía que probablemente no los volvería a ver. Al menos no en esta vida. Pero estaba bien, porque este momento, este día, era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Rosa fue la última en irse. Me abrazó largo rato. Te amo, mamá, me dijo. Te amo tanto. Gracias por todo, por absolutamente todo. Le dije que yo también la amaba, que siempre la había amado, que era mi primera hija y que eso significaba algo especial, algo que nadie más podía entender. Se fueron. Vi los autos alejarse por el camino polvoriento. Vi las manos despidiéndose por las ventanas. Vi cómo se hacían más y más chicos hasta que desaparecieron. Y entonces me quedé sola otra vez, sola en mi casa, sola con mi silencio. Pero el silencio ya no me pesaba, ya no me dolía, porque ahora estaba lleno, lleno de las voces que acababa de escuchar, lleno del amor que acababa de recibir, lleno de la certeza de que había vivido bien, de que había amado bien, de que había sido una buena madre. Entré a la casa. Todo estaba desordenado. Platos por lavar, sábanas por limpiar, mesas por ordenar. Normalmente me hubiera puesto a limpiar de inmediato, pero no esta vez. Esta vez me senté en mi mecedora y dejé que todo quedara así, como evidencia de que habían estado aquí, como prueba de que no había sido un sueño. Me quedé ahí sentada hasta que oscureció. Las estrellas empezaron a aparecer una por una. El aire se enfrió, y yo seguía ahí, meciéndome suavemente, sonriendo para mí misma. El dolor en el pecho era insoportable ahora, pero no me importaba. Había logrado lo imposible. Había reunido a mi familia una última vez. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Había escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Gracias, le dije al universo. Adiós, a Ernesto, a quien fuera que estuviera escuchando. Gracias por este día, gracias por este regalo. Ahora puedo irme en paz. Me levanté despacio de la mecedora. Entré a mi cuarto. Me acosté en mi cama. Cerré los ojos. Y sonreí. Si esta era mi última noche, moría con una sonrisa en los labios. Moría sabiendo que había vivido plenamente, que había amado completamente, que había dado todo lo que tenía para dar. Y si mañana amanecía un día más, bueno, lo tomaría como un bono, como un regalo extra, como un día más para disfrutar del sol, del mate, de los recuerdos, de estar viva. Porque eso era lo que había aprendido después de 82 años, que cada día es un regalo, que cada amanecer es un milagro, que cada respiración es una bendición, y que el amor es lo único que permanece cuando todo lo demás se va. El amor es lo único que vale la pena, lo único que importa, lo único que nos hace realmente inmortales. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, y soñé con Ernesto, con su camisa a cuadros y su sonrisa torcida, con sus brazos fuertes rodeándome, con su voz diciéndome que lo había hecho bien, que estaba orgulloso, que pronto estaríamos juntos otra vez, y en ese sueño no había dolor, no había soledad, no había tristeza, solo había amor, amor puro, infinito, eterno. Y me di cuenta de que eso era el cielo,
no un lugar lejano en las nubes, sino este momento, este sentimiento, esta paz. El cielo era saber que habías vivido bien, que habías amado bien, que habías hecho la diferencia en las vidas que tocaste, y yo, Carmela Soledad Moreno, había hecho eso. Había dejado mi marca en este mundo, y aunque mi cuerpo pronto volvería al polvo, mi espíritu permanecería en los corazones de mis hijos, en las vidas de los bebés que traje al mundo, en cada persona que alguna vez tocó mi vida y fue tocada por ella. Esa era mi inmortalidad, no en estatuas o monumentos, sino en el amor que di y que seguiría viviendo mucho después de que yo me fuera. Y con ese pensamiento, con esa certeza, me hundí más profundo en el sueño. Y si acaso no despertaba, estaba bien. Había vivido una buena vida, una vida plena, una vida que valió la pena. Y eso, al final, era todo lo que importaba.